Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Adrián Rodríguez. Bienvenidos a este nanotaller de resolución de conflictos que estamos dando en colaboración con la Oficina Territorial de Apostolado del Regnum Christi. Y bien, pues bueno, vamos a platicar de este tema de la resolución de conflictos, que es un tema que me gusta mucho, me apasiona mucho y me da mucha alegría poder compartir con ustedes aquí en el Regnum Christi, que es también mi casa. Yo soy incorporado, bueno, ahora asociado, desde los 16 años. Entonces es padrísimo poder compartir con ustedes esto que he venido trabajando y desarrollando a lo largo de buena parte de mi carrera y de mi vida. Vamos a empezar bueno, voy a presentar muy brevemente. Yo soy abogado, soy especialista en Derecho de Familia, en Derecho Matrimonial Canónico, en general en Derecho Canónico, y he trabajado el tema de la resolución de conflictos, tanto a nivel de relaciones personales, por ejemplo, en pareja, como también en organizaciones, en instituciones. Este nanotaller es una versión de talleres que doy en organizaciones tanto de iniciativa privada como de organizaciones que hacen apostolado en diversos ámbitos. Entonces, también, bueno, pues tenemos esa parte de poder extender esta noción y estas técnicas de resolución de conflictos aplicadas específicamente a los ámbitos en los que nos vamos desarrollando como miembros del reino, trabajando en secciones, trabajando en obras apostólicas, en fin. Quisiera comenzar preguntándoles y que cada quien se vaya contestando un poco porque no lo podemos hacer de manera síncrona. Eh, ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra conflicto? Es muy común que las personas asocien al término conflicto cargas negativas, cargas emocionales negativas, problemas, gritos, pleitos, violencia, dificultad, en fin, ¿no? Algunas otras personas le dan algunos términos más neutros. Por ejemplo, pueden decir, bueno, es una discrepancia, es no estar de acuerdo, es un desacuerdo. Algunas muy pocas personas, aunque sí llega a pasar, que le encuentran algunas asociaciones emocionales positivas y dicen, bueno, es que es una oportunidad, en fin, ¿no? La realidad es que los conflictos no son ni buenos ni malos. Son una realidad del ser humano. Donde hay seres humanos, hay conflicto, ¿no? Entonces, parte de nuestra naturaleza y como podemos llevarlos de la manera en que los manejemos y los administremos, podemos llevarlos a generar efectivamente desarrollos, evoluciones negativas que pueden ponernos en posiciones de violencia, de pleito, de gritos, de discusiones, de no llegar a nada, como también podemos hacer un buen manejo de los conflictos que nos van a llevar al contrario al crecimiento, nos van a permitir desarrollarnos mejor, conocernos mejor y sobre todo lograr, perdón, me estoy ocupando un poquito, y sobre todo lograr que a partir de los conflictos podamos crecer en nuestras relaciones con otras personas. Entonces, ¿los conflictos qué son? Los conflictos son un desencuentro en cuanto a objetivos, posiciones o intereses. De eso vamos a hablar en un momentito más. Pero son un desencuentro, ¿no? Hay alguien que tiene unas posiciones, intereses u objetivos, otra persona que tiene otras posiciones, intereses, objetivos y parece que no son compatibles. Ahora, los conflictos pueden ser intrapersonales o interpersonales. Son intrapersonales cuando tienen que ver con uno mismo. Todos tenemos conflictos internos. Esta no es la ventanilla para ese tipo de conflictos. Para eso hay que ir con nuestro editor espiritual, con un psicólogo, en fin. Aquí vamos a hablar de los conflictos que son interpersonales, es decir, entre personas. Sabemos, porque hemos recibido muy buena formación en el personalismo, que es el sello de nuestras instituciones, que las personas no son objetos, son sujetos, ¿no? Son fines en sí mismos, son sujetos, sujetos de derechos, sujetos fin, ¿no? Por lo tanto, si estamos hablando de conflictos entre personas, algo que tenemos que ver desde el inicio que empecemos a platicar de las técnicas para solucionar pacíficamente los conflictos, es que los conflictos entre personas son fuertemente subjetivos. Va a haber una gran carga de subjetividad en los conflictos. Eso no es malo, ¿no? Nosotros hemos sido educados en un mundo muy racionalista, en el que la subjetividad pareciera que pierde valor,
pareciera que el objetivo es mejor que lo subjetivo y que lo subjetivo es una categoría como que de segunda, ¿no? No, pues es que es muy subjetivo y lo decimos como una crítica, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ser objetivos, como si por sí mismo eso fuera una virtud. La realidad es que no, la realidad es que cuando tratamos con sujetos, pues tenemos que ser subjetivos, no tenemos de otra, ¿no? Cuando tratamos con objetos, pues bueno, pues seremos objetivos, ¿no? Entonces las personas son sujetos y la carga de subjetividad va a ser alta. Esto hace que este desencuentro pueda ser real. Efectivamente hay un desencuentro en posiciones, objetivos o intereses, o bien puede ser un desencuentro meramente percibido. El que sea solo percibido no lo hace menos conflicto, ¿no? Yo puedo creer, es decir, yo puedo tener claros mis intereses o mis objetivos y yo tengo que decir, a ver, tenemos que lograr, no sé, reunir 500 voluntarios para hacer esta obra de apostolado, ¿no? Para llevar comida a la gente que hay en Navidad. Y otra persona puede decir, bueno, pero es que más bien lo importante es que llevemos comida rica, ¿no? Entonces hay que centrarnos en tener comida buena, de buena calidad y sabrosa. Perfecto. En principio esos dos objetivos no son incompatibles. Podemos juntar 500 voluntarios y tener comida buena. No es necesariamente un problema. Ahora, el de los voluntarios puede pensar es que si nos estamos centrando demasiado en la comida y no estamos haciendo suficiente esfuerzo para tener a los voluntarios suficientes y nos vamos a quedar cortos. Y el que está haciendo el tema de la comida puede decir, bueno, pero es que no entienden que nada más es traer y traer gente por traer gente, pero eso va a hacer que a la mera hora acabemos haciendo unos sandwichitos que van a estar muy malos y no vamos a tener, o sea, les vamos a ofrecer comida de baja calidad. Entonces, ninguno de los dos, o sea, pues se puede hacer un esfuerzo, se puede trabajar para que las dos cosas pasen, pero si la percepción del otro es que hay efectivamente un desencuentro, va a haber un conflicto. Y el hecho de que sea solamente percibido, como decíamos en un momento, no lo hace menos conflicto. El conflicto va a ser igual de real y va a estar ahí y va a afectar la relación de estas dos personas en la misma manera en que si efectivamente estuviéramos teniendo objetivos incompatibles. Entonces, bueno, pues eso es algo con lo que nos vamos a enfrentar. En pareja, a veces es un poco más fácil de ver. No sé si alguna vez les ha pasado, quienes tengan pareja o quienes tengan relaciones familiares cercanas, íntimas, en las que de pronto empieza una discusión que se empieza a cargar, empieza a subir de tono y de pronto, por algún motivo, o sea, hay un respiro, ¿no? Un momento de pausa. Entonces, pues uno de los dos dice, a ver, bueno, pero ah, ¿tú qué quieres? ¿No? No, pues yo quiero que haya 500 voluntarios, porque, ok. Y tú, no, pues que haya comida buena. Ay, pues si ponemos aparte de esos voluntarios a preparar la comida. Ah, pues sí, perfecto. Ah, bueno, entonces, ¿por qué estamos peleando? ¿No? Eh, ¿Por qué estamos discutiendo si al final queremos más o menos lo mismo, ¿no? Es más, incluso lo mismo, ¿no? Y eso también llega a pasar, ¿no? En una discusión, oye, pues yo quiero esto azul. Ah, pues yo también, entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Bueno, porque nuestras percepciones, nuestros sentimientos, toda nuestra subjetividad precisamente pues juega para sacarnos un poquito eh, para centrarnos más en eso que en ver realmente qué es lo que el otro quiere. Además, nosotros tenemos una cierta carga, incluso instintiva, que nos va a llevar primero a defendernos, ¿no? Y al momento de defendernos y entrar en esta reacción, también vamos a explicar un poquito más del fight or flight, ¿no? Del huye o pelea, nuestra reacción instintiva, nuestra propia realidad física, fisiológica, nos va a impedir escuchar y nos va a impedir entender. Entonces, claro que se pueden dar estos momentos de malentendido que hacen, eh, que hacen que los conflictos sean igual de reales. Entonces, quitémonos de entrada para poder comenzar con un buen proceso de técnicas de resolución pacífica de conflictos, el chip de que todo debe ser necesariamente objetivo, porque en las relaciones humanas muy rara vez las cosas son así. Ahora, para entender bien un conflicto, tenemos que conocer de qué está hecho, cuáles son sus elementos. Vamos a empezar por la parte más evidente del conflicto, que son los hechos o el planteamiento objetivo. Decíamos hace un momento, va a haber una fuerte carga de subjetividad. Eso no quiere decir
que desaparezca por completo la objetividad. Claro que va a haber elementos objetivos, simplemente no van a ser ni lo que hay más, ni tampoco lo más importante para una buena resolución de conflictos, pero desde luego que ahí van a estar. ¿Qué son los hechos o el planteamiento objetivo? Pues lo que realmente pasó, ¿no? Por ejemplo, o está pasando. Por ejemplo, si quedamos de comenzar una reunión a las 8 de la noche y estamos en esa reunión a las 8:30 y ha llegado la mitad de la gente, vaya, pues nada, objetivamente está llegando personas tarde, ¿no? Ahí, no, ahí es tal cual, esa es la realidad. Entonces, ahí están los hechos o el planteamiento objetivo. Luego vamos a pasar a la percepción, ¿no? Hay personas que van a percibir, bueno, si en la Ciudad de México hay tráfico a esta hora, pues normal que la gente llegue tarde. De hecho, en México es bastante común que las personas citen a compromisos media hora antes de que realmente comiencen, que para las personas que son puntuales eso les puede llegar hasta ser molesto, ¿no? Hasta una falta de respeto. Y yo hice un esfuerzo por estar aquí a la hora que tú dijiste y dejaste un margen para los impuntuales, pues a qué jugamos, ¿no? Pero bueno, precisamente depende de cómo cada parte lo percibe. Entonces, pues, quien le importa y poder, quien no le importa y poder quien diga, es que no puede ser. Nadie toma en serio este apostolado. O sea, todo el mundo le ve. Son las 8:30 de la noche y no estoy más que mi perrito y yo. Y entonces, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo y cómo vamos a lanzar nuestro curso, cómo vamos a lanzar nuestra misión, nuestro apostólica, si a todo el mundo le vale, ¿no? Entonces, ahí hay percepción. Porque claro, podría ser que efectivamente la gente, miembros del equipo estén apostando, le estén priorizando otra cosa. Oye, ¿dónde estaban? Ah, no, pues que nos fuimos a una comida y nos quedamos ahí hasta tarde y se nos olvidó. Bueno, pues ese es un escenario. Otro escenario es, íbamos, salimos con mucha anticipación, pero estamos atorados en el tráfico, ¿no? Implican cosas diferentes, pero a nivel percepción, pues se van a percibir de una manera. Hay una relación y una historia que también son importantes. No es lo mismo la primera vez que yo tengo un conflicto con a una persona que no conozco, ¿no? Me para un policía en la calle y me pide que porque voy muy rápido, yo sé que no voy rápido y empiezo a discutir, no lo conozco, ¿no? Es la primera vez que tengo un conflicto con ese policía en concreto, que podría en la historia haber tenido otros conflictos con otros policías que también van a influir, que por ejemplo, tener un conflicto con amigo, un amigo cercano, ¿no? O con alguien con quien llevo teniendo el mismo conflicto muchas veces, un compañero de trabajo de apostolado que siempre hace algo que no me gusta, o siempre no hace algo que debía hacer, y entonces es la quinta vez que digo que sigamos con lo mismo, que tiene que llegar temprano, ¿no? Bueno, no le voy a hablar igual, ni voy a reaccionar igual la primera vez que la vez 5. Tampoco va a pasar lo mismo si la persona con la que estoy teniendo el conflicto es ya no el policía que me tuvo en la calle, sino mi mamá, mi mejor amigo, mi esposa. Nos vamos a tratar distinto. Entonces, eso también forma parte del conflicto. A veces somos más duros con las personas más cercanas. Eso también pues, tiene una explicación muy lógica, somos más cercanos. Entonces, al estar más cercanos, pues el lastimar, aunque sea sin querer, el daño que puedas hacer, pues serán van a llegar más profundo porque la relación pues en sí misma es más profunda y se va a sentir más fuerte un grito, un no de alguien, de mi mamá o de mi esposa, ¿no? O cuando mi hija berreta, ¿no? Pues se va a sentir más cerca que si lo hace un colaborador, que si lo hace un compañero de trabajo, que si lo hace el director de sección, ¿no? Entonces, va a ser distinto. Los sentimientos y las emociones, tanto los que se generan en el desarrollo del conflicto, sobre todo al inicio, pero también con los que yo llego al momento del conflicto. O sea, si yo voy saliendo de haberme ganado la lotería y darme cuenta que se resolvieron todos mis problemas económicos y llego a mi junta de apostolado a las 8 de la noche y dan las 8:30 y no ha llegado nadie, les prometo que no me voy a enojar. Voy a estar muy contento, no va a haber un conflicto. ¿Ah? Sí vengo de tener un día complicadísimo en la oficina, discusiones con mi jefe, discusiones con mis compañeros, discusiones con los que me reportan, en un proveedor no entregó lo que tenía que entregar, en fin, y llego y pasa lo mismo. Bueno, puedo estar mucho más dispuesto a un conflicto, predispuesto a un conflicto, seguramente va a haber un conflicto, seguramente aunque lleguen a las 8:15, no 8:30, vamos a tener conflicto.
Sí, entonces, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy al momento de llegar al conflicto? Porque todo esto, claro, aquí están separados para entender los componentes uno por uno, los elementos, pero están entrelazados. No es que abras la caja, ese ejemplo del hombre y la mujer, no de la caja y la maraña. En fin, en el conflicto creo que es más o menos, funcionamos más o menos igual, porque en el conflicto es un conflicto, están juntos, ¿no? Entonces, no es como que abras una caja y otra, simplemente ves los elementos, pero todos están entrelazados. ¿Por qué afecta más una relación cercana? Pues claramente producirá sentimientos y emociones más fuertes que si no es una relación cercana, ¿no? Por ejemplo. Personalidad y estilo. ¿Cómo soy yo ante la vida, ante los conflictos? Soy una persona mucho más, que tiene mucho más al orden o que tiene mucho más al desorden. Mi estilo de conflicto, que de ese vamos a explicar un poquito más adelante, es alguien que va a reclamar cualquier cosa, o más bien alguien que le teme a los conflictos y no le va a entrar en ningún caso. Eso también influye mucho en cómo vamos a vivir y manejar el conflicto, y los intereses y las posiciones, que ahorita vamos a hablar también, pero que tienen que ver con qué es lo que queremos, lo que realmente queremos, y por qué estamos reaccionando como estamos reaccionando ante este conflicto en concreto. Para nosotros poder hacer una buena resolución de conflictos, tenemos que entender al conflicto. Entonces tenemos que ver todos estos elementos. Ahora, ¿cómo podemos explorar y conocer el conflicto? Es decir, tenemos ya un conflicto concreto. ¿Cómo vamos a encontrar estos elementos que acabamos de ver? Ah, Para poderlo resolver, administrar, dijimos, lo tenemos que conocer, y entonces los conflictos se conocen a partir de una narrativa o de una historia que cada una de las partes en conflicto te cuenta. Los conflictos son experiencias. Las experiencias las conocemos por medio de historias, de narrativas. ¿Cómo te fue en tu viaje? Cuéntame, ¿no? Dime qué pasó, a qué hora llegaste, por qué te retrasaron el vuelo, en fin, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, ¿cómo, ¿Qué tal estuvo la boda? Eh, ¿Qué tal, cómo estuvo el examen? ¿No? Son experiencias que conocemos a partir de las narrativas que nos dice la otra parte. La diferencia, pues que aquí esta es una narrativa de conflicto y en otras no será de conflicto, pero las conocemos por medio de narrativas. Entonces, la narrativa tenemos que explorarla a suficiente profundidad para conocer el núcleo del conflicto, es decir, llegar hasta el fondo. Eh, en la resolución de conflictos no funciona mucho las respuestas que no te dicen nada. ¿Qué tal estuvo la boda? Bien. Oye, ¿y tu viaje? Pues, pues tú, mira, problemillas, pero al final todo bien. No hay información, ¿no? No hay realmente información. Entonces, la narrativa tenemos que explorar la profundidad. Para poder explorar bien una narrativa nos tiene que dar curiosidad. No hay de otra, ¿no? Va a ser muy difícil que yo explore una historia que no me llama la atención, en la que me da lo mismo. Oye, ¿cómo estuvo la reunión sobre producción de maíz en el siglo XIX en la región del este de África? O sea, menos historiador de economía agrícola de esa época, seguramente no me voy a meter y no voy a hacer muchas preguntas de qué pasó en ese momento histórico, en ese lugar, sobre la producción de alimentos, ¿no? Entonces, tengo que lograr curiosidad por el otro. Eso es muy bonito, eso es algo padre, eso es algo que nos permite valorar mucho más a las personas, a cualquier persona. La realidad es que cualquier persona es una maravilla, todos somos imagen y semejanza de Dios, y podemos encontrar elementos de Dios y elementos de la creación en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros desarrollamos una curiosidad auténtica por la otra persona, no solamente en el conflicto, en general, no, pero si nosotros desarrollamos esa curiosidad auténtica, al momento de explorar los conflictos, nos va a dar esa curiosidad de saber por qué reaccionó así, por qué tiene estos intereses y estas posiciones, por qué tiene este estilo de conflicto, qué fue lo que pasó, y a mayor genuidad de nuestra curiosidad en la exploración de la persona, tendremos muchos más elementos para comprender bien el conflicto y poder ofrecer soluciones y alternativas de solución. ¿Qué pasa en los conflictos? Que vamos a tener usualmente dos narrativas, la narrativa de la parte uno y la narrativa de la parte 2, quienes sean, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la cena de apostolado, algo te va a contar la persona o las personas que organizaron la cena y que están esperando a que lleguen, que aparte se los digo porque eso es algo que hemos vivido.
bueno, todos, pero en particular mi esposa y yo, ¿no? En un apostolado concreto. Es curioso, mi esposo y yo tenemos estilos muy distintos de manejar los conflictos, entonces eh, los dos vivimos muy diferente la experiencia, ¿no? Y ya eso, bueno, eso luego a lo mejor ella se los platica, pero es curioso cómo misma situación, mismo lado del conflicto, o sea, los dos estábamos en la casa esperando que llegara la gente, los dos habíamos preparado ya todo y teníamos la cena casi servida, y vimos muy diferente la experiencia, ¿no? Y bueno, no abismalmente diferente, pero sí diferente. Entonces, te van a contar la parte, incluso en una misma parte, pues puedes tener más de una versión de la narrativa. Pero bueno, sin complejizar, tienes la versión, la parte A, que te cuenta qué pasó, ¿no? Oye, pues yo preparé la cena, estoy desde las 6 de la tarde trabajando en que todo esté bien, poniendo la mesa, hice que mi esposo se regresara antes de la oficina para que me ayudara, se regresó a la oficina y me ayudó, dormimos a la niña, estamos, ¿verdad? Y esto no llega. No, y te van a contar los del otro lado. Oye, es que salimos desde las 6:30 de la tarde y estamos sin tráfico, en un traslado normal, pues habríamos hecho 20 minutos, pero son las 8:30 y seguimos parados a 5 kilómetros de la casa de donde salimos, ¿no? Estamos frustrados, estamos molestos, el tráfico es insoportable, eh, pues no fue nuestra culpa, ¿no? No teníamos control. Entonces, pues bueno, tenemos estas dos versiones dos versiones de las narrativas, de estas dos narrativas. Tenemos que conocerlas bien, saber que todos estos elementos que vimos, cómo están, cómo juegan en esta narrativa, y ver cómo podemos a partir de ahí ofrecer posibles alternativas de solución. Ahora, si nosotros resolvemos adecuadamente el conflicto, ahorita voy a retomar esta parte, vamos a generar una narrativa común. Las partes van a contar la misma historia. Esa es una muy buena señal de que hemos logrado una resolución o manejo, administración de conflicto efectiva, cuando las dos historias se vuelven una. Por ejemplo, va a pasar, ¿no? Pues, por siempre hay dos perspectivas de la historia. Seguramente comenzarán igual, pues fíjate que yo estaba preparando la cena, tal, hoy es que teníamos la cena del apostolado, y te iba a ir para allá, y van a confluir en una versión final común o en una narrativa común y van a contar lo mismo. Si cuentan lo mismo después del proceso de resolución de conflicto, ¿no? Pues es que ya no hay conflicto, es que el conflicto se superó. No quiere decir que no haya habido, ¿no? Lo hubo, pero ya tuvo un final feliz y vamos a contar la misma historia los dos, por lo regular, ¿no? Ese no es a fuerzas, pero es lo más común, es lo que regularmente pasa. En pareja se ve mucho más claro cuando una pareja supera un conflicto. Pregúntenle a una pareja o a su propia pareja si desde algún conflicto pasado que hayan superado con éxito y cuenten la historia, que les cuenten la historia, cuéntenselo ustedes y se van a dar cuenta cómo de dos narrativas creamos una narrativa común. Entonces esa es una muy buena señal. Se me pasó mencionar hace un momentito que los conflictos, digo, aquí el taller se llama resolución de conflictos. Resolución de conflictos es un término no tan preciso. Lo que pasa es que así se llama, casi toda la literatura habla de esto como resolución de conflictos, pero en realidad los conflictos, hay algunos que pueden efectivamente resolverse y hay otros, la gran mayoría, que más bien se administran. Hay que aprenderlos a administrar, a manejar, ¿no? Porque no se van a ir. John Gottman, que es un psicólogo que ha hecho una investigación profunda, longitudinal, de más de 30 años trabajando sobre todo con parejas, pero ya extrapolándolo a las relaciones personales, interpersonales en general, dice, a ver, alrededor del 30% de los conflictos se pueden resolver tal cual, ¿no? Se ponemos punto final al conflicto y se acabó. El otro 70% son conflictos que se llaman recurrentes o conflictos perpetuos. Estos conflictos van a seguir ocurriendo mientras la relación continúe porque tienen que ver con quién somos, con cómo vemos la vida, con cosas que no es fácil cambiar, que de plano no se pueden cambiar. Entonces van a estar surgiendo. Vean ustedes en relaciones de largo plazo también. ¿A poco no tienen básicamente la misma discusión una y otra vez con personas determinadas? O sea, yo les puedo decir, los pleitos que teníamos, mi esposa, que tenemos hoy, mi esposa y yo, los teníamos hace 6 años, los teníamos de novios también, con versiones diferentes, obviamente, ¿no? Conclusión histórica, porque ahora
pues te están también ahí, y entonces, de novios, pues te puedes pelear y entonces te enojas y te vas a tu casa, pero ya casados, pues ni modo que te vayas, y entonces, pero al final los conflictos van más sobre lo mismo. Esos son los conflictos perpetuos. Si no los vamos a poder poner punto final, pero si nosotros aprendemos a manejarlos bien, a administrarlos bien, esos conflictos, primero, ya no van a ser intimidantes. Segundo, ya vamos a saber qué hacer, vamos a tener nuestro plan de acción inmediato. Y tercero, y lo más importante, nos van a hacer crecer, porque cada vez que ese conflicto surge de nuevo, lo manejamos bien y lo resolvemos bien y nos quedamos tranquilos, vamos a conocer mejor a nuestra pareja, bueno, en este caso hablo de pareja, ¿no? Pero vamos a conocer mejor a la pareja y vamos a mejorar, a fortalecer nuestra relación. No importa si no es pareja. Por ejemplo, yo con mi jefe, ¿no? Que empezó a ser mi jefe y ahora es también mi socio, que aunque sigue jugando el rol de jefe, ¿no? Eh, Hay discusiones que hemos tenido muchísimas veces y pongo el ejemplo de esta relación con mi jefe socio porque nosotros nos dedicamos en la Fundación de Trabajo, pues también hacemos apostolado. Entonces, muchas veces los conflictos, y seguro a ustedes les llega a pasar si se encuentran, es decir, hay muchos apostolados que también son trabajos, ¿no? Que pagan sueldos. Y entonces hay obligaciones que nacen de la relación laboral y obligaciones que nacen de la relación apostólica. Entonces, cuando estas cosas se mezclan, suele haber muchos conflictos. Bueno, específicos, pues suele haber varios conflictos porque de pronto pues hay justo estos desencuentros, ¿no? O sea, ¿soy misionero o soy empleado? ¿Soy jefe o soy...? En fin, entonces yo con él hay ciertas discusiones que ya sé que cada determinado tiempo van a, digamos, que a resurgir, que van a volver a aparecer. Entonces, esos conflictos son perpetuos. Si yo los sé manejar, que eso es algo que he aprendido, ¿no? Si yo ya sé cómo administrarlos, pues seguramente la relación crecerá, incluso mejorará, porque, porque cuando nos conocemos mejor crecemos más. Pasa igual con compañeros de trabajo, pasa igual eh, con relaciones familiares, no de pareja, mamás, papás, hermanos, ¿no? Ahora, obviamente podrían decir, oye, pero yo no quiero tener una relación muy fuerte con compañeros de trabajo. La verdad, con mis compañeros de apostolado. La verdad es que, bueno, pues sí, me toca aquí estar y listo, pero tampoco es como que quiera trabajar por mi relación. Pues está bien, es muy válido, ¿no? Cada quien elige con quién profundiza sus relaciones, pero el hecho es que una relación que va a ser de mediano o largo plazo, como pues una relación de apostolado, una relación de trabajo, bueno, a lo mejor no buscas, tu objetivo es que el otro o la otra se convierta en tus mejores amigos, pero si buscas una relación cordial y en ese sentido, es el vínculo que hay que fortalecer, aunque no llegue tan profundamente, es el vínculo que hay que fortalecer. Entonces, vamos a enfrentarnos con los conflictos instantáneos, los de resolución o solubles, los de resolución inmediata, que le ponemos, entre comillas, que le ponemos punto final y no vuelve a aparecer, y vamos a enfrentarnos con los conflictos perpetuos que van a seguir surgiendo en nuestra relación. Entonces, bueno, en la medida que unos vamos a buscarles soluciones y otros vamos a buscarles mecanismos de administración del conflicto. Lo interesante es que esto va a funcionar igual en cuanto a la narrativa. La narrativa de conflicto perpetuo también va a pasar lo mismo. Va a empezar con dos versiones, va a terminar con una bien resuelto, bien manejado, va a terminar con una versión común, incluso cuando las dos partes son conscientes de que se trabajó un conflicto perpetuo y que ya se tienen acuerdos que permiten administrar ese conflicto bien, van a contar ese acuerdo como narrativa común, como si fueran capítulos de una serie, pero una serie que ya terminamos de ver o casi terminamos de ver, ya sabemos dónde acaba, sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar estas situaciones y sabemos que eso nos ayuda. ¿Cómo exploramos la narrativa del conflicto? ¿Cómo está estructurada la narrativa y hasta dónde tenemos que explorar? Vamos a empezar otra vez por los hechos o el planteamiento objetivo, a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Aquí sí, objetivamente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la cena era a las 8, llegamos 8:30, ¿no? Llegaron 8:30, depende de quién te esté platicando la historia. Ahora sí, dime a ver tú qué sentiste, qué pensaste, cómo percibiste. Bueno, mira, primero yo percibí que nadie me dijo nada hasta las 8:10 que no llegaba nadie. Y de ahí yo ya estaba un poco molesto porque, bueno, pues ya era tarde, ya deberían estar aquí, se está haciendo más tarde, es noche de entre semana, mañana hay trabajo, que lleva a los niños a la escuela, y hasta las 8:10, pues es que me avisaron que venían tarde. Yo siento, percibo
que este apostolado no les importa, que no es su prioridad, que prefieren otras cosas, que nosotros somos los únicos que hacemos tiempo para estar, y los otros, y me siento triste, me siento decepcionada, enojada, porque no valorada, ¿no? Porque pues, no están respondiendo como deberían y no están comprometiéndose al mismo nivel. ¿Cuál es mi posición? Las posiciones, esto es importante, ¿no? Pasando estos dos elementos, vamos a llegar, ya nos acercamos al núcleo. Las posiciones son lo que decimos que queremos. Las posiciones se expresan abiertamente. Yo quiero que lleguen a tiempo. Yo quiero que les importe el apostolado. ¿Ah? Suelen ser superficiales. Ahorita vamos a ver por qué superficiales. Porque yo quiero que lleguen a tiempo tiene algo mucho más profundo a que lleguen a tiempo, nada más, ¿no? Y son cosas que se pueden conceder. Esta es la clave para identificarlo. Son intercambiables, son monedas de cambio. Yo puedo ceder en esto. Los intereses, por el contrario, no puedo ceder. ¿No? Los intereses no son negociables. Suelen ser más profundos que las posiciones y no siempre se expresan abiertamente. A veces sí, a veces no. Lo más común es que no. Lo más común es que se exprese la posición y haya un interés subyacente al que tenemos que llegar. Entonces nosotros tenemos que llegar hasta el fondo, tenemos que llegar al interés, porque si nosotros ofrecemos opciones a nivel posición o a nivel percepción, esas son como ponernos un curita, pero no en una cortadita del dedo, sino en una cortada que requiere puntos. No van a resolver, van a hacer como que se resolvió, pero realmente no van a resolver el conflicto o no van a manejarlo adecuadamente y el conflicto, ese mismo conflicto, va a volver a brincar seguramente con más fuerza porque se quedó desatendido. Es como, eh, sí, como cuando no haces caso a un ruido del coche, pues tarde o temprano va a ser peor. Entonces tenemos que llegar hasta allá. En este mismo ejemplo que estábamos platicando, ¿no? La posición, ¿cuál sería? La posición sería, pues yo quiero que lleguen temprano, o a tiempo más bien, no creo que lleguen a tiempo. Todo esto se resuelve si la gente se hace puntual y llega a tiempo. Sí, pero a ver, ¿por qué? Claro, creo que hay razones, ¿sí? Por las que es bueno que la gente llegue a tiempo, por las que creer que la gente llegue a tiempo, pero hay más. Otra, ven que les decía que en este estábamos mi esposa y yo y tenemos estilos diferentes. A quien no le afecta tanto la puntualidad, vamos a platicar quién es quién, puede perfectamente pensar, eh, bueno, sí estaría bien que llegaran puntuales, pero me voy a enojar, o me voy a enojar muy poco, ¿no? La otra persona, si la otra persona se enoja mucho más, quiere decir que hay algo más a fondo, porque el interés es ser, a ver, yo necesito sentirme valorada en mi trabajo, en mi compromiso, en el tiempo que doy, que lo que menos tengo es tiempo. Si no valoras mi tiempo, es que no me valoras a mí. ¿No? Ahí está el interés es sentir que vales para los demás. ¿Puedes ceder que lleguen a tiempo? Sí, a lo mejor cuesta un poco de trabajo, a lo mejor no. Puedes ceder, tú puedes decir, oigan, esta ciudad es imposible, pongámonos que tengamos un tiempo de tolerancia para llegar, ¿no? Nadie se enoja y no pasa nada. Si llegamos alrededor de 15, 20 minutos, dependiendo la hora, ¿okay? Pero no vas a poder ceder la necesidad de sentirte valorado o valorada. A la hora que se ponga este tiempo de tolerancia, es necesario establecer un mecanismo para que la persona sea importante, por ejemplo, avisen antes. Si las personas hubieran llamado, por ejemplo, y le han dicho hoy desde las 7:30, a lo mejor que ya vieron que el güey les iba subiendo el tiempo y hubieran hecho esto está imposible, el güey se está subiendo el tiempo, vamos a llegar muy tarde, perdón, no vamos a hacer nada. Bueno, ahí hay un elemento de estoy valorando tu tiempo, ¿no? Entonces, digo, no es que haya más culpa o no culpa, aquí no se trata de echar culpa, se trata de interés, ¿no? Ahora, los del otro lado encontrarán la otra versión, ¿no? Y habrá que llegar a su interés y y ofrecer soluciones y alternativas a partir de los intereses, porque si no, no vamos a resolver realmente el conflicto. Una correcta identificación de intereses y posiciones es esencial para la resolución efectiva de los conflictos. Es la única forma en que vamos a tener resoluciones eh, adecuadas para nuestros conflictos o los conflictos con los que nos vayamos a enfrentar. Ahora bien, ¿qué hacemos? Conflicto, ¿cuáles son las opciones que tenemos ante un conflicto que ya se nos presentó? Tenemos, estas son las tres principales, obviamente hay un rango entre cada una, pero
Básicamente las podemos simplificar en estas tres. Tenemos la primera que la hemos aprendido desde chiquitos, desde niños, ¿no? Tenemos un conflicto, vamos a la autoridad y la autoridad impone una solución. Mamá, mi hermanito me quitó mi juguete. Miss, me rayó mi cuaderno. Jefe, no me entregó a tiempo. Padre, no están haciendo lo que tienen que hacer en la sección. ¿Eh? ¿Qué va a hacer la autoridad? Llegar, tomar una decisión e imponerla. ¿Por qué? Porque lo hará en el ejercicio de la autoridad. Eso es lo que hacen. Hijito, devuélvele el cuaderno a tu hermano. Oye, pídele una disculpa por rayarle el cuaderno. Ponte a trabajar porque si no ya no va a ser formador de la sección. Hay cosas que tienen que seguir este camino. Hay cosas que no podemos, no hay de otra, ¿no? Por ejemplo, comisión de delitos. Oye, es que se robó las computadoras de la sección. Ah, deberíamos hablar con él. No, 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 hay que decir que le da una denuncia, ¿me explicó? Cosas más graves, por ejemplo, por eso tenemos protocolos de ambientes seguros, precisamente para ni siquiera se nos ocurra utilizar otro camino. Oye, a ver, una situación que se violó una norma de ambientes seguros, inmediatamente acudimos a la autoridad. O sea, no le damos vueltas, no. Un protocolo a la autoridad. Ni modo, ¿no? Esas no admiten otro tipo de solución, hay que avisar. Afortunadamente, no son la mayoría, de hecho son la minoría, ¿no? Bueno, nosotros podemos elegir ese camino las veces que queramos, ya podrá pues resolver, utilizar ese mecanismo las veces que quiera. El tema es que este camino desgasta a las partes y desgasta a la autoridad. Piensen en los conflictos justo de chiquitos, sobre todo con quienes tienen hermanos, de hermanos y con la intervención de los papás. A más autoritarios los papás, más claro es. O, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Un profesor, una profesora, mismo caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto con dos iguales y van a la autoridad? Pues la autoridad va a dar la razón a uno. Entonces, uno va a quedarse con una sensación de injusticia. No me escuchó, no me entendió. A lo mejor los dos, porque podría no darle la razón a ninguno. Y los dos quedarse con la sensación, y eso va a generar un desgaste en la figura y en el respeto de la autoridad. El niño que piensa que si los papás siempre le dan razón al hermanito o a la hermanita, va a pensar que sus papás son injustos, que sus papás son parciales, ¿no? No es lo mismo que ser subjetivos, eso es muy diferente, ¿no? Que es que tienen una preferencia por uno de los dos. Y eso va a minar la confianza, en fin, va a minar la relación. Entonces, y tengamos cuidado tanto quienes estamos debajo de la autoridad, pero sobre todo quienes nos toque ejercer algún grado de autoridad, porque la podemos desgastar en la medida que favorecemos este tipo de soluciones, porque no, por su propia naturaleza, van a lastimar a uno de los dos en cuanto a su percepción, pero quedamos lo percibido, no deja de tener, no deja de ser real, no deja de ser cierto, ¿no? Algo no es real el fondo, pero la percepción es real y el efecto en la persona también es real. Tenemos otra opción. Esta es para quien no les gusta el conflicto. Entonces llega el conflicto, lo evadimos, nos quitamos, ¿no? Viene aquí como si viniera un balón de fútbol y en vez de entrarle, te quitas y lo dejas pasar. ¿Qué pasa con los conflictos evadidos? O van a generar, ahí van a estar y van a crecer. O crecen en un conflictote, o crecen o más bien se multiplican en muchos conflictos. Cualquiera de las dos puede pasar. Y entonces cuando regresemos y volteemos la vista a ver qué pasó con ese conflicto que dejamos pasar, pues ahí va a estar. Y va a estar más grande o en más cantidad. Entonces, esta no es una buena idea. Esta te sirve para aquellos conflictos que son mínimos, que son, vamos a llamarles intrascendentes, y que la verdad prefieres no meterte en algo que, pues, ¿para qué? ¿No? Entonces, en ese caso no hay tanto problema, pero a medida que el conflicto sí tiene su relevancia, su trascendencia, pues esto es algo que no va a funcionar, ¿no? Es como cuando tienes un ruido en el coche, que tenía cuando estaba estudiando, mi papá me regaló un carro como de 10 años, y yo no tenía dinero. Pues nos dicen estudiambres a muchos. Y pues nada, empezaban a aprenderse los testigos o a hacer ruidos, pues yo subí el radio y pues le tapaba a los testigos porque no tenía dinero. Claro que ese pobre coche acabó muy mal, ¿no? Porque ignoramos las señales ignoramos los comandos. La que yo vengo a proponerles, no es una regla, pero es la propuesta que estamos haciendo, es ante un conflicto generemos comunicación y a partir de la comunicación generemos acuerdo y eso va a permitir resolver mejor el conflicto y crear nuestra relación, ¿no?
¿Qué actitudes necesitamos para hacer una resolución efectiva de los conflictos? Primero, escuchar para entender, no para rebatir. Nosotros estamos acostumbrados, porque tenemos ya ese chip y tiene también un componente instintivo, a que en el momento en que alguien empieza a, vamos a decir, a reclamarnos, nosotros vamos inmediatamente a buscar cómo defendernos. Entonces, a medida que el otro habla, yo estoy callado, ¿no? Pues tampoco le voy a gritonear, pero estoy escuchando y en mi cabeza, en lugar de entender lo que el otro quiere, estoy pensando mi defensa. Ahorita que se calle, le voy a decir como si es cierto, como la. Entonces no escucho, no me entero de lo que pasa, solamente me defiendo. Necesitamos apagar ese mecanismo y poner atención para saber qué está diciendo el otro y qué quiere el otro y a partir de ahí poder contestar. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que nos retrasaron el vuelo, estábamos 12 horas, ¿no? Estábamos en el aeropuerto, no nos daban información y se les ocurre decir a una persona, a ver, es que los entiendo, a una persona de la aerolínea. Bueno, esto se puso muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un intento de calmar y yo le dije a esta persona, le dije, mire, es que una muestra de que usted no entiende es que no se da cuenta que la gente no está molesta porque el avión se haya retrasado, los vuelos se retrasan. Estamos molestos porque nadie nos da la cara y porque nos dicen cosas que realmente no tienen ningún sentido y no nos sirven para nada. Eso es lo molesto, ¿no? Entonces, no queremos que mágicamente traiga un avión, sabemos que eso no se puede. Queremos que nos diga qué sí está pasando y qué va a pasar con nosotros. Entonces, si estas personas entienden eso, no sé si lo entendió, pero si lo entendiera, podría darnos lo que queremos y todos estaríamos más tranquilos, ¿no? Entonces, apagar el chip de la defensa y escuchar. Hablábamos de la objetividad, ¿no? Al principio y de la subjetividad. Estamos también muy condicionados a buscar ser objetivos en todo momento. Es común que conflictos digan, a ver, vamos a buscar un tercero que objetivamente nos diga quién tiene la razón. Oye, ¿qué tanto necesitas realmente tener la razón? ¿O qué prefieres, no? Que te digan, sí, tú tienes razón y digas, qué bueno, te gané. O a llegar a una solución común y que las cosas funcionen mejor y que tengas una mejor relación con la otra persona. No, porque, ok, te dan la razón y que ganas. Nada, sentirte bien. En cambio, con fortalecer la relación ganas mucho más hacia el largo plazo. Entonces, a menos que ustedes sean policías de investigación, agentes del Ministerio Público, jueces, olvídense de las investigaciones forenses y los datos objetivos, no, olvídense no que desaparezcan, ¿verdad? Pero no les den como si fuera lo único que hay. Busquen el encuentro con el otro, busquen a la otra persona. Y si sí son policías de investigación, ministerios públicos o jueces, bueno, resérvenlo para su ámbito pues, de ejercicio profesional. Eh, de otra manera, busquemos el encuentro con la persona y entender a la persona y olvidémonos un poco de quién tiene o no tiene la razón, ¿no? Eso creo que ocupa un lugar más bien secundario de cara a la relación con los demás, incluso con los compañeros de trabajo. O sea, alguien que siempre gana las discusiones y tiene la razón en un ambiente de trabajo de apostolado, les prometo que no se va a llevar muy bien con los demás, no creo que lo quieran mucho. ¿Por qué? Porque lo van a percibir como alguien egoísta, centrado en sí mismo. Eh, Más bien busquemos el encuentro, independientemente de quién tenga la razón en un conflicto concreto. Esto es clave, esto es bien importante. Si una postura nos parece irracional, lo más probable es que no la haya entendido. Los seres humanos somos entidades racionales, somos seres racionales. Si alguien tiene yo les digo en pareja, ¿no? Si tu novia o tu esposa o tu novio o tu esposo dices, es que es un irracional, pues muy mal por ti que escogiste a alguien que no razona para tener una relación de largo plazo. Pues habla muy mal de ti, ¿no? Pero afortunadamente eso no pasa, todos somos racionales. Lo que pasa es que nuestros razonamientos difieren. Entonces nuestros caminos mentales son distintos. Y si alguien piensa con un esquema distinto al mío, muy distinto al mío, a lo mejor me parece que no está pensando, pero no, claro que está pensando, más bien yo no estoy entendiendo cómo es que llega a esas conclusiones y necesito conocerle más para entender su proceso de pensamiento, de razonamiento y entender por qué llegó ahí. Oye, ¿por qué tanta gente votó por determinado partido candidato? En México podemos hablar de Morena y de no Morena, y en Estados Unidos está el tema de Trump y los demócratas, ¿no? Y Harris, que polarizan, y los dos bandos, en cualquiera de los ejemplos, no entiende por qué el otro es capaz de votar por alguien tan terrible como el del otro lado. Vale, porque no es que en México 90 millones de personas, 60 millones de personas
sean irracionales. O en Estados Unidos, no me acuerdo los números, pero la mitad y la mitad. Lo que pasa es que no estamos entendiéndonos, no estamos viendo por qué los del otro bando están dando la decisión racional de votar por quien están votando. Y yo sé que esto a muchos no les va a convencer, pero les prometo que sí razonan. Y hay que tratar de entender. A lo mejor parten de premisas equivocadas, puede ser, pero no los vamos a convencer confrontándoles diciendo que son irracionales. Primera, porque no lo son. Y segunda, porque eso solo va a generar mecanismos de defensa. Entonces, eso no funciona. Hay que tratar de entender la postura y entendiendo la postura, podemos incluso atacarle en el buen sentido, es decir, ofrecer visiones alternativas, pero si no le entendemos, lo que sea que digamos, no va a funcionar. Y esto es bien importante en reino. Sí, en las zonas apostólicas, puede ser en general, ¿no? Pero en reino, aquí estamos en reino. No somos nosotros contra el problema, no uno contra el otro, no somos enemigos los dos de acá con los dos de allá que estamos trabajando en el mismo apostolado, en la misma sección. No es mi enemigo el padre que llegó y no quiere celebrarme tal misa en tal retiro. No es mi enemigo el director local de apostolado contra el director de sección. No somos enemigos, somos equipos, somos hermanos en Cristo, somos miembros del movimiento, de la federación, ¿no? Pertenecemos a una misma familia carismática. Cristo nos llamó a servirlo aquí. Somos nosotros equipo contra el problema que se nos enfrenta. Juntos encontremos la solución, utilizando todos estos elementos, pero juntos trabajemos por la solución. No trabajemos en pelearnos. ¿Qué herramientas tenemos? A ver, para explorar conflicto, cuéntame. Les dije, preguntemos con curiosidad. Cuéntame qué pasó. Preguntas, detalles. Tampoco es sesión de terapia, no necesitamos conocer cómo fue su primera infancia, pero sí queremos saber qué pasó con el conflicto, por qué reaccionaste así, por qué te enojaste con esto, qué te hizo sentir, cómo viviste tal cosa. Preguntemos con curiosidad. Una pregunta que ayuda mucho es, ¿alguna vez te has sentido así? Oye, es que me enojé muchísimo, me pareció terriblemente irrespetuoso. Oye, ¿alguna vez te sentiste igual? Sí, sí. A ver, ¿cuándo? Bueno, la vez que mi mamá llegó y ni siquiera me preguntó y me guardó todos mis juguetes y me dijo que tenía un tiradero, ni siquiera me preguntó por qué y yo los estaba acomodando. Vaya, pues está más claro que ahí hay un tema en el que le valiste cacahuate, bueno, a otra persona, ¿no? Le valió cacahuate a su mamá y se sintió profundamente pisoteada, no valorada. Entonces, ¿acá dónde te lleva? A que el interés puede estar por ahí. Entonces voy a entender que no es un tema de que sea una persona controladora que quiere todo a tiempo. Es una persona que tiene un tema, una necesidad de sentirse valorada y sin querer, pues pero sin querer, no lastimamos a la gente queriendo por lo regular y sí, pues hay que trabajar en eso, ¿no? Sin querer lastimé, pisé un lugar que dolía. Entonces, bueno, pues ni modo, como cuando pisas sin querer a una persona, o pisas literal, o sea, le pisas el pie literalmente, le pides perdón. Básicamente es lo mismo. Bueno, pero ya, a ver, entendía todo, ¿no? O sea, es decir, que te contó y ya que entendí, identificar los disparadores, los tuyos y los del otro, los otros, ¿no? Yo ya sé que a mí me enoja mucho que me hablen con un tono como de niño chiquito. Si alguien me empieza a hablar así, y le puse, oye, el tono que usas, en fin, ¿no? Pero conozco mi disparador, también el de los demás. Yo ya sé que a mi compañero de apostolado le molesta mucho que levante la voz. Entonces, no la voy a levantar, a menos que le quiera hacer enojar. Entonces también, de nuevo, pues, no hay que hacer, ¿no? Herramientas de comunicación. Tenemos el planteamiento suave, que es una herramienta que nos propone Gottman. Y dice, el planteamiento suave ayuda a que el otro no dispare sus mecanismos de defensa en la discusión. Entonces, a ver, eso ayuda al otro a escuchar y entender. ¿Cómo es el planteamiento suave? El planteamiento suave parte de yo, ¿no? Parte de lo que yo siento y lo que yo pienso, no de lo que el otro hace o no hace. Entonces, vamos a decir yo, ¿cómo me siento cuando la otra persona hace qué? Hay que ser específicos. Oye, cuando tú llegas tarde a una reunión, ¿no? Tú haces esto, yo me siento no valorada en mi tiempo o valorado en mi tiempo. Necesito
que llegues a tiempo y que si vas a llegar tarde, me avises con anticipación que vienes tarde. Entonces, damos yo, cómo me siento, cuando el otro hace qué, cómo me siento y qué necesito para resolver, para sentirme bien, ¿no? Para sentirme atendida en esa necesidad, atendido en esa necesidad. Entonces, ese es el planteamiento suave. Hay que ejercitarlo, no se vale máscaras de planteamiento suave. Mira, cuando tú eres un irresponsable que no llegas, yo me siento decepcionada de tu falta de compromiso. Necesito que te pongas en serio tu apostolado y a Jesucristo y hagas las cosas bien. Eso no es un planteamiento suave. Eso usamos el planteamiento suave para enmascarar una crítica. Eso no se vale, trampa. ¿Okay? Yo, cuando haces qué, me siento como y qué necesito. Pero ¿por qué le tengo que decir mis sentimientos a mi compañero de apostolado de trabajo? A ver, no le tienes que contar tu enamoramiento de los 13 años con tu compañera de escuela. No se trata de este tipo de sentimientos, a menos que quieras contárselo, no tiene malo tampoco, ¿no? Se trata de explicar por qué te molesta, te lastima, toca un disparador, algo que la otra persona hace para que pueda evitar hacerlo. ¿Sí? Y el conflicto se pueda resolver. No, no, es para eso nada más. O sea, el problema con los conflictos es que la parte de los intereses y las posiciones no está a la vista. Tú sí ves y sientes cuando le pisas un pie a alguien, pero no te das cuenta cuando con tu actitud o con una acción afectas un interés. Y las posiciones, insisto, las posiciones se pueden ceder. Si el conflicto es a nivel de posiciones, el conflicto no profundiza y no trasciende. Solamente trascienden los conflictos que tocan intereses. Si no, se resuelven platicando rápido y no pasa nada. Solo trascienden los conflictos que tocan intereses y tenemos que saber qué interés toca, ¿no? Luego está el Rapoport, que también es una herramienta que nos ofrece John Gottman, que digo, hay otras versiones, pues aquí estoy usando la de Gottman, pero básicamente esta herramienta es, voy a escuchar lo que el otro dice con calma, tranquilidad, curiosidad. Me voy a asegurar de entender lo que el otro me está diciendo. Yo le voy a decir al otro lo que me dijo. Y a ver, déjame ver, entendí bien. Tú me dijiste, pues hiciste muchas para tener lista a tiempo, que al nosotros no llegar y no avisarte, te sentiste sumamente no valorado en el tiempo y pensaste que nosotros no nos tomamos en serio el apostolado. ¿Es correcto? Sí. Le pregunto al otro, el otro me tiene que validar, decirme sí tiene razón, si él, o puede decirme no, mira, no es tanto que no sienta que no te importa el apostolado, sino que más bien no has, yo sé que sí te importa, pero no le das prioridad a las reuniones, por ejemplo. Entonces, ok, me aseguro de que entendía lo otro. Ahora yo cuento, a ver, ahora tú escúchame, yo cuando, pues tú me reclamas porque llego tarde y es algo que no tengo yo control, entonces yo me siento así, y entonces la otra persona tiene a la vez que decir, a ver, lo que tú me dijiste es esto, y esperar la validación. ¿Para qué sirve esa herramienta? Esa herramienta sirve para asegurarse que estamos entendiendo lo que dice el otro. Es para eso y es vital. Si nos podemos asegurar de lo que el otro piensa sin utilizarla, perfecto, pero esta es una muy buena manera de tener plena certeza de que entendimos. Luego está la caridad y la claridad. Hay personas que dicen, es que todo el mundo, a mí nadie me quiere porque yo siempre la verdad y pues ni modo. Hombre, pero la verdad la puedes usar como espada y puedes lastimar terrible con la verdad. Y no se trata de eso. No, la verdad tiene que ir acompañada del amor, más en un ambiente cristiano. ¿No? Por eso está Caritas in Veritate, tengamos caridad en la verdad. La verdad hay que decirla con amor. Si no lo hacemos así, pues el hecho de decir la verdad no es una licencia para lastimar a los demás. Eso no es, ¿no? Pues bien dice San Pablo, si me falta el amor, nada soy, incluso hablando la verdad. Y el piso común. Piso común que es desde donde partimos, que tenemos en común de ahí construir juntos. A ver, en el reino, pues tenemos al reino, tenemos al movimiento, tenemos esta vocación común, tenemos toda esta eh, historia, este bagaje compartido, y de ahí podemos partir. Podemos ser más específicos, por supuesto, ¿no? Pero ese es un punto de partida que creo que aquí a todos nos sirve. Pero podemos tener millones de cosas más. Por ejemplo, en la Fundación del Trabajo hay una persona que colecciona los mismos juguetitos que yo colecciono, que son los Playmobiles, ¿no? Y entonces, curiosamente, ese es un muy buen punto de partida.
en algún momento que llegara a haber un conflicto con esta persona, pues podría pasar a partir de ahí, y que, oye, mira, pues ya somos coleccionistas, oye, a ver, vamos a platicar, y eso que hace una mejor identificación y ayuda a construir en mejores condiciones. Eh, eh, y para el acuerdo, para buscar soluciones alternativas para generar un acuerdo, tenemos la varita mágica o el deseo, ¿no? A ver, ¿cuál es tu solución ideal? De entrada te van a decir algo que borre el conflicto, ¿no? Por ejemplo, pues que llegaran a tiempo. Ok, bueno, pero además de eso, ¿qué más? Si eso no se puede, ¿qué más? Y vas viendo cómo, la idea de esta herramienta es ver cómo la otra persona se imagina un mundo en el que este conflicto está resuelto. No, pues me avisan antes. Ah, ok, entonces avisarle antes puede ayudar, ¿no? Y entonces nos va dando más o menos qué es lo que la persona quiere encontrar en un posible acuerdo. Pensamiento creativo, pues, think outside the box, ¿no? Salgámonos de los esquemas rígidos y busquemos soluciones en las que atendamos los intereses de los dos. Y esto nos conecta con la siguiente, hay que ir a todos los intereses. Si dejamos intereses sueltos, intereses no atendidos, el conflicto se va a quedar ahí. Se va a apaciguar porque si estamos haciendo algo, pero no queda del todo resuelto, ¿no? Si, por ejemplo, en este ejemplo que hemos llevado todo el taller, las personas empezaron a llegar temprano, pero empezaran a ignorar a los anfitriones de la cena porque se enojaron de cómo les trataron, el conflicto va, no solo, no solo no se va a ir, va a crecer, porque entonces seguimos pisando más fuerte el tema de no estoy siendo valorado o valorada. ¿Ah? Y propuestas justas. No se vale que solo uno lleve toda la responsabilidad. Hay que buscar, hay que ser justos en lo que proponemos. No quiere decir 50-50, porque las cosas no son así siempre. A veces habrá 10-90, 20-80, pero justo, ¿no? Cosas justas. Entonces, pues tenemos estas herramientas. Para terminar, voy a hablar rápidamente de los estilos de tratar conflictos y una vez que terminemos el taller, las personas de me van a hacer el favor de ayudarme a trabajar algunos pequeños ejercicios. Como tenemos el tiempo un poco ya estamos sobre el tiempo, voy a ir rápido en esto. De todas maneras, les van a enviar un cuestionario para que ustedes identifiquen su estilo de enfrentar conflictos. Los estilos de enfrentar conflictos no son test de personalidad, no determinan. Puede haber más de un estilo en una persona, no, es normal, sobre todo si hablamos de ambientes distintos. Yo puedo tener un estilo en mi familia, un estilo en mi trabajo, puedo tener un estilo en mi trabajo, un estilo en mi apostolado. También puede cambiar en temas, ¿no? Para temas laborales soy súper estricto, para temas familiares no, en fin, les puede cambiar y se pueden cambiar, ¿ok? Los estilos de enfrentar conflictos en esta categoría, en este estilo, bueno, son 5, ¿no? Son un continuo, son una línea, hay dos extremos y los otros que van en medio. Hay escuelas de negociación como la de Harvard que te dicen que hay unos que son mejores. Por ejemplo, unos ponen mucho énfasis en el estilo comprometedor. Y yo creo, por mi experiencia y por lo que he investigado el tema, que en realidad no es que haya uno mejor que otro, es que todos tienen fortalezas y debilidades. Y si nosotros aprendemos a utilizar las fortalezas de nuestro estilo y superar las debilidades, podemos ser muy efectivos en el estilo que tengamos. Lo mismo que si no nos gusta el estilo y no nos sentimos cómodos, podemos trabajar por cambiar, ¿no? Por cambiar de estilo. No, eso se puede hacer, sobre todo con práctica. Y al final, pues se trata de una tendencia, ¿no? Al momento de reaccionar a más primal, menos meditar la reacción, más probable es que me vaya por mi tendencia, pero bueno, la puedo ir moldeando y buscando. Las neurociencias hoy te dicen, puedes incluso cambiar de tendencia. Entonces, pues nada, para dar un poquito el marco de qué son estos estilos. Vamos a empezar por el estilo competidor. El estilo competidor es el que hace conflicto por todo, es decir, cualquier cosita, por pequeña que sea, vale la pena presentar el conflicto y corregirlo. Ellos se centran mucho en su posición, su fuente de poder son los intereses, van por el fondo directo, ¿no? Directamente. Ven todo en blanco y negro, hay culpables, inocentes, buenos y malos, alguien gana y alguien pierde. Lo vamos a hacer como yo quiera, a mi manera. Existe mi manera y maneras incorrectas de hacer las cosas. Entonces, no solo quiero que hagas lo que yo quiero que lo hagas como yo quiero. ¿Cuáles son sus ventajas? Son rápidos y firmes, soluciones veloces. Suele tener buenas soluciones, también es importante, ¿no? Y tienden a proteger a los inocentes, a cuidar que las cosas sean justas, pero puede ser que aquí hay buenos y malos, ¿no?
¿Cuáles son sus desventajas? Dice, provoca que las relaciones se destruyan. Este es un extremo claro, pero sí, lo que sí genera es muy difícil hablar con ellos en conflictos porque son muy impositivos, son personas impositivas. Por lo mismo, no hay cooperación. Eso puede estancar el conflicto porque si están en su posición, entonces pues no los mueves. Enojo, depresión, autoestima es menor, además que no son capaces de moverlo. Se pueden sentir profundamente desvalorados, ignorados, en fin. Es una estrategia disuadir, mejor me meto con esta persona, ser firme, si es, ¿no? Delimitar e imponer consecuencias. Bueno, haces esto, entonces va a pasar aquello. Políticas enormes. No, 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 a ver. El mal número de los miembros del reino, ¿sí? Controlar la situación y volverse inaccesible para que nadie pueda mover. Estas personas buenas para soluciones rápidas y, como dijimos, para negociaciones duras y en qué tiene que tratar el competidor en escuchar y en entender que puede haber más maneras ya para obtener una solución adecuada. El transigente, el transigente busca que cada uno dé un poco, ¿no? Su fuente de poder son la confianza, sus habilidades y sus buenas intenciones. Ser personas creativas, ¿sí? Ni tú ni yo, vamos a algo en el que todos pongamos parte de. Ventajas, generan mucha confianza y reciprocidad porque dan apertura a que los otros pues, participen. Mucho nivel de cooperación muy alto. Son creativos y buscan el crecimiento. Influyen para que otros desarrollen talentos, energía y alegría porque son personas que buscan y promueven activamente la colaboración del otro para solucionar. ¿Cuáles son sus desventajas? Agobio, pérdida de tiempo, abandono de tareas importantes y parálisis por el análisis. Son overthinkers. Estas personas piensan demasiado las soluciones, analizan demasiado las soluciones y buscan que sea como que tener todos los elementos para tomar decisión y pues no siempre eso se puede. Sus estrategias, ¿cuáles son? Mantienen su propio punto de vista, pero invitan a otros a darlo, dan la bienvenida a las diferencias, examinan fuentes y debilidades de distintos puntos de vista, es decir, hacen análisis, ¿no? Y cooperan para tratar de tener la mayor información posible. Soluciones complejas, conflictos complejos, se benefician mucho de personas transigentes, con estilo transigente. El comprometedor lo que busca es la razón y la moderación está en medio, ¿no? Está justo en medio. Vamos a dar half and half, mitad, mitad, todo gana, ¿no? ¿Cuál es su objetivo principal? Que ambas partes ganen. Mi preferencia es esta, pero a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué quieres? ¿Cuáles son sus ventajas? Producen soluciones creativas, la mayoría de las personas los entienden, promueven ambientes calmados y razonables, no buscan solo dividir el pastel, sino hacerlo más grande. Por eso hay escuelas que ponen énfasis en este estilo. ¿Cuáles son sus desventajas? Esta es muy importante, soluciones mediocres. La persona comprometedora va a buscar solución cuanto antes. O sea, va a buscar un acuerdo, ¿no? En el que él piense o ella piense que todos están ganando y que se solucione rápido. Entonces, es muy probable, se hace muy tentado a ofrecer soluciones, posiciones, sin conocer a profundidad, y esto las va a hacer mediocres porque no están atendiendo ni solucionando nada. Acuerdos sin cumplir, ¿no? Porque pues si no se atiende, pues no se van a cumplir los acuerdos y a saltarse principios de la mediación, que son algunos de los que hemos trabajado aquí, y va a buscar, es posible, va a sentir esa tendencia a tratar síntomas y no causas. ¿Cuáles son sus estrategias? Buscar la moderación, regatear, dividir la diferencia, dar un poco a cada uno y encontrarse a medio camino. Después está el complaciente. El complaciente, su fuente de poder son las relaciones y evaluación de los demás, ¿sí? Lo que tú digas, como tú quieras. Sus ventajas es que suelen ser personas muy apreciadas por los otros, están sin molestias de ajetreo, son muy ecuánimes y son personas por lo regular humildes, disciplinan muy bien su ego. Sus desventajas es que tampoco permiten la colaboración, como el competidor, pero por razones distintas. Estas personas, como siempre dan la razón, pues tampoco es fácil cooperar con ellos. Pueden sentir mucho resentimiento y depresión porque sienten que no toman en cuenta, no permiten los talentos personales porque pues, no dan crecimiento, simplemente ceden, generan mucha dependencia hacia los demás y pueden negar el beneficio de un enfrentamiento sano, de no enfrentan, sino que ceden. ¿Cuáles son sus estrategias? Consienten, sí, está bien, sí, lo que tú quieras, apoyan, estoy de tu lado, reconocen sus faltas y errores, piden disculpas, es fácil que se disculpen, ¿no? Y lo hacen con genuidad, es real, ¿no? Acceden, ¿no? Dicen que sí, se comprende que el problema no es tan importante y tratan de apaciguar los conflictos. Son personas que ayudan a la estabilidad, son personas
muy apreciadas porque pues, a quien no le gusta que le den la razón, ¿no? Y que centran su fuerza en las relaciones. El complaciente es muy bueno para desescalar conflictos, tiene esa tendencia natural a bajar los conflictos. El complaciente tiene que aprender que hay conflictos que hay que enfrentar y que hay cosas que hay que decir y que no siempre se puede la razón. A veces hay cosas que tenemos que buscar algo que no decir, hay no negociables que no podemos ceder. Y por último tenemos al elusivo. Al elusivo esquiva los conflictos, le gusta. Entonces no hagamos una montaña en un grano de arena, no te ahogues en un vaso de agua. Sus ventajas están libres de no enredarse en cosas triviales, en relaciones significantes. Son personas muy estables, preservan el statu quo y son muy hábiles para influir en los demás sin prometer nada. Logran la influencia sin ellos comprometerse. Desventajas: explosiones periódicas de ira, aislamiento, muerte lenta de las relaciones, sentimientos negativos, estancamiento, desilusión. Claro, porque como no están viendo los conflictos, se acuerdan que lo mencionamos, pues ahí están y siguen produciendo efectos, a veces que la causa pues se vuelve invisible porque eludieron el conflicto. Entonces, mucho cuidado. ¿Cuáles son sus estrategias? Apartarse, hacerse a un lado, retirarse, postergar, retrasar, desviar la atención, suprimen sus emociones, se vuelven inaccesibles e inescrutables. Entonces, simplemente se van. Entonces, hay que tener cuidado. El elusivo es muy bueno para que no nos metamos en trivialidades, pero el elusivo tiene que aprender que ni modo, a veces hay que entrarle al conflicto. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Dominemos nuestro estilo, conozcamos nuestro estilo de conflicto, dominemos nuestras ventajas, y si conocemos los de los demás nos va a ayudar, ¿no? Manejemos muy bien nuestras ventajas, saquémosles provecho, conozcamos y encontremos comparaciones a nuestras debilidades, trabajemos las debilidades y vamos a ser personas muy efectivas en el estilo que tengamos. Bueno, pues no hay oportunidad mucho de verlas en este momento, pero cualquier duda que tengan, cualquier duda, me pueden contactar. Aquí están mis datos. También pueden pedirlos ahí en la oficina de apostolado. Les agradezco mucho su tiempo y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.